Esta vez voy a introducir a la profesora Paulina Ramos. Ella es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en bioética también por la Universidad Católica, es profesora asociada de la Facultad de Medicina y subdirectora del Centro de Bioética de la Universidad Católica. Entonces la dejo con ella, con la clase de hoy, dignidad humana, vulnerabilidad, cuidado y responsabilidad. Espero que sea eso ya. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Catalina. No alcanzo a ver cuántos son los alumnos, eh, cuántos son los que están Ahora conectados. somos 22 en total en el grupo, Ya, pero eh, deberían ir llegando más. ya. Bueno, primero agradecer la invitación. Es una invitación a hablar de un tema que me apasiona. Lo quiero comentar y trabajar desde y reflexionar junto con ustedes. Yo no es mucho lo que pueda enseñarles, sino es la reflexión, el mirar y volverse a mirar, cuestión que es muy propiamente humano, que uno se mire y mire al otro. La palabra dignidad humana, vulnerabilidad, cuidado y responsabilidad tiene mucho peso en nuestra vida diaria. Y esta proposición a mí me da una cierta vergüenza hablarle a ustedes que son profesionales, cuidadores, pero se lo voy a hablar pidiéndole que nos tratemos de salir de nuestra profesión y meternos con los ojos cerrados a reflexionar sobre lo que es la dignidad humana y sobre todo, especialmente esa dignidad humana se reconoce en forma intensa cuando la persona se encuentra en un estado de gran vulnerabilidad o fragilidad. Si se acuerdan, los que han sido papás, cuando mamá, papá, tío han recibido a ese niño en su brazo, el recién nacido, no puede ser más frágil. En el contexto de la atención de salud, la pregunta por la dignidad humana no es una pregunta filosófica, ética, es algo muy concreto, no es una pregunta teórica abstracta. Y aquí la dignidad se juega en las decisiones, en los lenguajes, en los gestos, en los tiempos, en los modos de mirar, en los modos de estar con los pacientes, con las personas que se atienden. Por eso cuando uno habla de dignidad, vulnerabilidad y cuidado, no es agregar una dimensión externa a la práctica sanitaria, sino que es volver a su núcleo más propio. Pero no es el núcleo propio de la vulnerabilidad, sino que es el punto de partida de una convicción. Y esta convicción se nos olvida, y eso por eso desde la fenomenología y desde siempre, a ver, yo lo que trato es de conversar, no tengo nada que enseñarles, sino volver a ver que antes de cuidar, fuimos cuidados. Y esa memoria de nuestra propia dependencia, no sé si han visto, ayuda mucho cuando uno ve fotos de guagua, de niños, que hay una dependencia propia que permite comprender al paciente como alguien, no como alguien ajeno, no como un otro distante, sino como alguien muy cercano que comparte nuestra misma condición humana. No es alguien lejano, uno tiene que tener esa mirada con el paciente y en la atención de salud. Todos comenzamos así. Y aquí me encanta McIntyre, que los acompañé entre la bibliografía, que esa mano, lo primero que apretamos con nuestras manos, ustedes saben mejor que yo,
que los recién nacidos juegan con sus manos y aprietan las manos de sus padres, sus madres, cuando uno va a ver. Esa es una visión que demuestra lo relacional. Hay una imagen que está instalada cada día más en la cultura moderna, que la idea del ser humano es un sujeto casi autosuficiente, racional, independiente, dueño absoluto de sí mismo. Eso es falso. Y si por un constaten, ¿desde qué momento, cuántos años de nuestra limitada vida tenemos todas esas cualidades? Autosuficientes, racionales, independientes. ¿Cuánto? Les preguntaría eso. Un punto, la existencia humana no comienza en la autonomía. No sé si ustedes han visto el nacimiento, por ejemplo, de los caballos, cuando se paran de inmediato. Nosotros partimos de una forma muy apegada a nuestro padre y madre. Y eso es lo que nosotros decimos desde la antropología filosófica, es que es propiamente humano la dependencia. Comenzamos y terminamos nuestra vida en la dependencia. Además, nadie nace por sí mismo, nadie se recibe a sí mismo, nadie se alimenta, se protege, se sostiene, y esto se ve muy claro al inicio y al final de la vida. Por tanto, y aquí me acompaño de McIntyre y de grandes filósofos, la vulnerabilidad, la dependencia, la fragilidad no es un accidente tardío, ¿ya? Sino tampoco es una anomalía, es propio de nuestra condición desde el inicio, durante y al final de la vida. Primero, como digo, somos recibidos, sostenidos, cuidados, solo porque alguien nos cuidó, pudimos llegar a ser los sujetos que están detrás de la pantalla, a ser sujetos y personas capaces de decidir, trabajar, amar y cuidar a otros. Entonces, eh, y aquí un ejercicio que a mí siempre me llama mucho la atención, que para tratar estos temas uno debiera estar frente al espejo. Y frente al espejo va a ver los surcos, las manos, y recordar que siempre hemos sido necesitados y hemos crecido junto con otros. Se dice que el que vive completamente solo, en una ermita, o es completamente loco o santo. Y esa dignidad y esa vulnerabilidad, esa fragilidad, revela la forma concreta en que se manifiesta la vida humana. La condición humana es de finitud. Yo trabajo bastante en la reflexión sobre inteligencia artificial, neuroderecho, etcétera. Y nos hemos hecho muchas veces la pregunta: ¿a usted le gustaría ser poshumano? Hay varias películas. ¿Le gustaría vivir, no sé, 100 años, 150 años, pero bien? Yo creo que sería un martirio. No me gustaría. La condición humana y esa finitud, y ahí les voy a preguntar después a ustedes, me parece que es una gran noticia. Hans Jonas, que es un gran filósofo, permite profundizar esta comprensión que nosotros tenemos desde la condición corporal. No somos una conciencia pura ni abstracta. Nuestro cuerpo enferma, sufre y muere. Y eso es muy interesante cuando uno dice somos vivientes corporales. Tenemos un cuerpo que finito. A mí me encantaría poder volar, pero
puedo volar en un artificio, en un avión, en un parapente. El otro tema que no es menor, la finitud no es un defecto externo, es parte de nuestra condición, es parte de nuestra estructura. Y aquí ojalá, esto es un tema que me encanta, que existimos en el tiempo. Y existir en el tiempo significa que crecemos, dependemos, por ejemplo, ustedes los más jóvenes, nosotros somos personas temporales, no como los ángeles. Sabemos que vamos a crecer, ojalá podamos envejecer, salvo por un accidente, una enfermedad, y vamos a morir. Eso cuando uno dice que es persona con tiempo, implica que tenemos que manejar también bien el tiempo, no vegetar. Y aquí me gusta McIntyre porque dice esto de que esta idea que nuestra dependencia no sea al principio o al final, sino que se va construyendo una interdependencia a lo largo de nuestra vida. Cuando uno dice que es un sujeto que vive en el tiempo es porque tiene historia y proyección hacia el futuro y que la puede ver. Eso es muy bonito. Yo no sé si algunos de ustedes tienen padres y mírenle a los papás y a las mamás las manos. Y uno cuando mira al papá y a la mamá las manos, la cara, ciertos gestos, y le dicen que se parece a uno u otro, se van viendo después. Yo miro mis manos, mi mamá ya se fue, está descansando, miro mis manos y se han ido convirtiendo en las mismas manos de la mamá. Y eso es bastante interesante, como y cuando uno ve a los hijos, a los nietos, también van recibiendo eso propio de nuestra familia y se van profundizando los lazos de interdependencia. Verse en el otro, reflejado en el otro, en los ojos, en la mirada, en la compasión, es muy bonito. Aquí no existe jamás esa autonomía de que somos dioses y que podemos hacer lo que queremos. Siempre necesitamos del otro. La enfermedad no le introduce, cuando nos enfermamos, es parte de nuestra condición. No nos transformamos en menos personas. Más bien revelamos algo que nos cuesta, intentamos ocultar, que somos vulnerables, que necesitamos al otro, que necesitamos el afecto, el respeto. eh, eh, Aquí yo trabajo con varios médicos y de repente les pregunto, ¿y usted no se enferma? ¿Y usted no le duele? Tampoco va a tener, los pacientes los vamos a desarmar. Pero es muy importante verse en el otro, tampoco ser atrapado por la angustia del otro, ¿sí? Sino que buscar ver esta condición humana que todos compartimos. Eh, en definitiva, para comprender a la persona, uno tendría, no es algo, no es una cosa sofisticada, es alguien relacional y es alguien para otros. O sea, nosotros tenemos relaciones tanto familiares, somos parte de una comunidad también profesional, pero también somos parte de varias otras comunidades. No somos un sujeto como es una máquina, tampoco las máquinas son cerradas en sí mismas, porque las máquinas tienen, de repente me pone nerviosa la lavadora que me pregunta. Somos seres, y aquí cuando uno dice un ser en relación, pero también somos, y ojalá me dé a entender bien, somos seres narrativos. Nosotros contamos que una misma vivencia, cómo la hemos vivido. Entonces, cuando uno va a una atención de salud, uno trata de explicar que cada paciente tiene una historia, tiene un vínculo, tiene heridas, tiene expectativas,
que no puede reducirse a funciones biológicas. Me acuerdo, esto en forma extremada, irónica, cuando uno lleva al taller a la revisión técnica, todos los parámetros, aceite, es como si funcionara técnicamente. Yo no soy cuánto me sube la presión y ustedes tampoco les baja hígado graso. No, nosotros incluso contamos, cada uno de ustedes que trabajan en el área de salud, también cuando va al médico, a la enfermera o al kinesiólogo, cuenta su historia, por qué, ¿cómo se llama?, siente ese malestar o por qué quiere ser una persona con una mejor calidad de vida. Pero hay una parte nuestra que es especialmente, para mí me interpela, que es el rostro, la mirada. Eh, Nosotros no somos un problema técnico, somos un alguien. Aquí a mí me importa mucho siempre cuando saludo mirar a los ojos y también uno se devela porque de repente mis ojos parecen de demonio, porque estoy muy enojada, porque entonces, pero la mirada, el rostro, los gestos devela mucho. El cuidar es responder a alguien. La clínica, la atención de salud toca a un corazón y lo hace más explícito porque todos cuando estamos en una situación horizontal nos sentimos más desprotegidos, más dependientes. Incluso cuando a uno le toman la presión y se siente en fíjese, esa posición más expuesto. No es, nosotros siempre, y bueno, después no alcanzo a contar toda la historia, ¿por qué nosotros caminamos erecto? Cuando usted se pone en una posición horizontal, eh, es una posición de mucha vulnerabilidad. La pregunta de si las personas somos algo o alguien, hay veces que y aquí Spielman cuando habla de persona, aquí parece que de repente estamos hablando de un algo, no de un alguien. ¿Por qué? Porque, y esto a propósito de las nuevas tecnologías, nosotros estamos ocupando los mismos criterios en que evaluamos la tecnología al evaluar a una persona, se hace incluso lo seguro, edad, limitaciones, y se evalúa más bien por funciones a rendimientos, a pronósticos. O sea, vean las palabras utilidad, rendimiento, diagnóstico, pronóstico. Esa es una forma como de despersonalización. Y también en el lenguaje, eh, la cama 12, politrauma, el caso difícil, paciente complejo, familia difícil. El lenguaje no es inocente. La forma en que nombramos al paciente, eh, también es una forma como lo comprendemos. Cuando lo reducimos a una patología, estamos dando paso a una pregunta compleja. ¿Estoy frente a algo que gestiono o frente a alguien a quien debo reconocer, respetar y cuidar? No lo sé. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor, sino que es una pregunta que me hago y no tengo respuesta. Ustedes la conocen mejor que nada. La dignidad humana. Eh,
Es un valor propio. Aquí siempre se habla de Kant, que posee un valor que no tiene precio. Las cosas pueden ser intercambiables, pero las personas no. Eh, Esto significa nunca debe ser tratado alguien como un medio. No puede ser usado, descartado o valorado, como ya dije, por su utilidad, por su lucidez y su autonomía. Había un pero historiador, Toynbee, y que murió hace ya varios años, gran historiador. Se decía que una de las personas más geniales que había tenido inglés, que había tenido la historia, la humanidad, etcétera. ¿Y cómo murió? Completamente perdido y dejó de ser importante. Mujeres, por ejemplo, la Margaret Thatcher, la mujer de hierro, ¿cómo murió? Murió completamente perdida. eh, una persona, no estoy diciendo que la admire o no admire, sino gente que ha sido tan poderosa que ¿cómo se llama? Ha sido, ha definido incluso guerras, etcétera, termina como todos, dependiente, necesitado. eh, por eso quiero decir que no depende de las circunstancias. O sea, es digno cuando es una persona poderosa y cuando está dependiendo de otro, ha perdido eh, incluso su capacidad de decidir, deja de ser digno. Me encanta la frase que dice, la dignidad no trae fecha de vencimiento, o sea, ni se gana ni se pierde, pero tampoco ¿cómo se llama? Cuando perdemos la capacidad de decidir. Entonces, aquí hay un tema de mérito, de capacidades cognitivas, de autonomía funcional y de control de la propia vida que no debieran ser, ¿cómo se llama?, las circunstancias que nos permitan tratar con respeto al otro. Esto tiene una consecuencia no menor. Por ejemplo, una persona sedada, inconsciente, dependiente, con deterioro cognitivo, al final de la vida no tiene menos dignidad, tiene la misma dignidad. Y, y eso a mí me llama mucho la atención. Nosotros, por- eh, o yo, de repente uno le llama la atención una persona fuerte, autónoma, bella, entretenida, pero esa persona va a perder todas esas bellezas o condiciones, como todo lo que envejece, pero me ha pasado con personas que pierden todas esas bellezas, pero son tan sabios, tan adorables, eh, con una mirada me interpelan y me dan la oportunidad de amarlos en su fragilidad. Eh, Cuando la dignidad se reduce, y aquí está muy de moda, vuelvo a decir que la dignidad se vincula con autonomía, con valor y funcionalidad, con respeto, por la eficiencia, con la persona. ¿Valdría más una persona si la reducimos a funcionalidad al inicio de la vida? No vale nada, al final de la vida tampoco tendría dignidad. Valdría más, y aquí no alcanza a hacerlo, que hacemos un ejercicio de rescate. ¿A quién rescataría usted si está en un bote que se va a hundir? Y ponemos diferentes personas, no lo puse aquí, y normalmente rescatan, y esto es un juego que se hace dentro de la teoría del juego, se rescata sin querer al que se ve más funcional. Y de repente se le olvida ver
puede que sea funcional en ese momento, pero no es el más valioso. Todos son valiosos. Eh, la técnica, la eficiencia y el protocolo son necesarios. En las atenciones de salud sí son necesarios, pero no es lo mismo la atención a una persona que la atención, porque es una atención súper, súper personal. Por eso lo que nosotros decimos, lo contrario a la dignidad, es tratar a alguien como un número más. Nadie lo trata como cosa, pero lo trata como, otro más. Eh, Aquí la vulnerabilidad, quiero dar algunos temas, Pellegrino, Cas. Un paciente sedado sigue siendo alguien, aunque no responda. La persona con demencia avanzada sigue siendo alguien. La pérdida de memoria no borra su identidad. Eh, el recién nacido muestra de manera radical que la dependencia no disminuye la dignidad, exige más cuidado. El paciente difícil, y de repente todos somos difíciles, sigue siendo alguien. La irritabilidad, la confusión, no, exigen mayor comprensión. Eh, las personas de repente en los ámbitos sanitarios nos sentimos muy a la defensiva. Eh, y aquí voy a hablar de Levina, que dice que la vulnerabilidad del otro, esa fragilidad, esa irritabilidad, no lo expulsa de la comunidad. Es más, debería ser el centro de nuestra responsabilidad. Eh, y de veras que cuesta. Por Dios que cuesta al mañoso, al complejo. eh, eh, no le estamos, cuesta mucho. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, pero hay que volver, y aquí suena bien limitada mi reflexión, ¿cuánto de mañoso somos nosotros y seguiremos siendo cuando estemos en esta situación de completa vulnerabilidad? Y aquí los gestos que reconocen a alguien. Nosotros siempre pensamos que la dignidad se reconoce en las grandes decisiones. Entonces nos vamos a temas así como la discusión, el aborto, la eutanasia. Que eso sí es cierto, pero la dignidad se reconoce en los gestos cotidianos. ¿Qué gesto cotidiano? Piense que me llama la atención, no sé si es la experiencia de usted, que ya perdimos, estamos tan apurados, estamos tan complicados que perdimos el gesto de saludarnos, de parar y decir, hola Catalina, hola Juan. No, es que somos muy eficientes, vamos apurados, vamos atrasados. Eh, por Dios, qué importante. Y el otro tema que también es importante, nosotros como Centro de Bioética hicimos instalación en el edificio académico de la Escuela de Medicina. Una instalación inmensa que es como un lienzo y primero nos dimos cuenta de que todos los académicos de la escuela siempre andan apurados con el celular. Y es cierto, el tiempo es oro. Entonces, ¿qué buscamos? Es el camino que hacen común, obstaculizárselo con este tremendo lienzo para decir, y después poníamos unos pies, etcétera, para decir qué es lo propiamente humano, que piense que por como tenemos la cabeza, tenemos que mirar hacia el horizonte, pero como vamos mirando siempre el celular, los apuros,
obstaculizó durante 3 semanas su caminar. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Sí, es importante parar, saludar, hola, llamar por el nombre. ¿Cuánto a usted les gusta que lo saluden, lo llamen por el nombre? Porque no es una formalidad. Cuando a uno lo llaman y le dicen, hola Paulina, hola profesora, es que soy un alguien para otro. El tema de resguardar intimidad y pudor no es menor. Por eso no solo usamos ropa, sino uno se siente invadido ya les dije, en la posición horizontal. Hay un pudor que no es, que es central en un cuerpo vulnerable. El cuerpo, nosotros no somos almas encarnadas solamente, sino que tenemos un cuerpo y un cuerpo que no es una superficie, como dicen, técnica, es un cuerpo de alguien. Y no sé si se han fijado en los jóvenes, los tatuajes no tan jóvenes, el tatuaje, el pelo como lo tengo yo parado, es una forma de expresarnos. Salvo en esta situación de tanta vulnerabilidad, hay una intimidad, un pudor que hay que considerar. Hay otras cosas que a mí me llaman la atención. Eh, de repente uno habla como si el paciente no estuviera presente. La presencia del otro, aunque esté sedado, es muy un tema importante, o cuando está dormido. Eh, eh, esos silencios me llaman la atención. Eh, Acompañar, ¿qué significa acompañar? Y eso ustedes me pueden enseñar. Yo vuelvo a antes, quienes cuidan fueron cuidados y serán cuidados. Entonces yo quisiera, ya se los dije en la primera, la memoria de nuestra propia vulnerabilidad debería introducir esta humildad en el cuidado y volver a decir, antes de sostener fuimos sostenidos, antes de aliviar fuimos aliviados y antes de cuidar fuimos cuidados. Eh, y aquí me pongo bien pesadita con algunos, que el profesional de salud no pertenece a una humanidad distinta del paciente. También fue niño, fue recibido, fue formado, etc. Ahora aprovecho de decirles, cuentan con la confianza, cariño y admiración porque actuaron como héroes en tiempos de pandemia. A mí me enternece ver cómo cuidaron, cómo fueron, actuaron mucho más allá de lo profesional. En todo, de Arica a Punta Arena, nos cuidaron y en forma bastante heroica. Así que en ese sentido, eh, hay que, y dentro del mundo de las humanidades, cuando dicen en quién confía los chilenos, nos encanta hacer encuestas, no sé si la han visto, la encuesta Bicentenario, la Católica, las encuestas que son de opinión pública siempre preguntan en quién depositan la confianza los que vivimos en Chile. Y está primero en la universidad y segundo en todo el personal de salud. Pero eso, cuando alguien confía en uno, eh, uno tiene que mantener esa cuota de confianza. Así, entre paréntesis, ustedes han visto que todas las semanas miden eh, quiénes confían, quiénes entre los ministros, los parlamentarios, quién confía más. Pero los que nunca bajan hasta el momento son las universidades y como institución y las personas
que los profesionales y todo el personal de salud. Eh, ya lo dije, que alguien nos ayude a caminar, quienes cuidan también serán cuidados, que alguien nos explique dónde estamos, que alguien cuide nuestro cuerpo, que no nos reduzca a un cargo o una carga. Eh, ¿Cómo se llama? A mí me llama mucho la atención porque lo primero que va fallando es nuestro esqueleto. Y que alguien nos ayude a caminar. Es un gesto también de harta humildad el que nos tienda una mano, pero nos la tienda como con humildad, no como, o sea, con respeto. Por ejemplo, los que tenemos problemas de visión, no vemos nada en la noche. Entonces, de repente, uno se pesca del brazo de alguien, pero se pesca, es distinto a que la pesquen. Nos ayuda a caminar. También que nos explique dónde estamos, pero con respeto, como no como una persona que nos cuide y de repente no les puedo pedir con ternura, pero sí con respeto. Eh, ¿Qué es lo que proponemos? Y entre eso es siempre reconocer, responder, ver a la persona, no a la patología, que me llamen por mi nombre, que me escuchan. Y esto es bastante difícil. Y debo reconocer que de repente soy como paciente insoportable porque le digo, oiga, usted me ve todo como que si fuera, ya les dije, al garage, pero no me escucha, que quizá yo no quiero estar mirando el mar desde una silla mecedora, sino que yo quiero seguir mirando el mar como lo que soy, un buzo. Yo buceo casi toda la semana. Como un buzo, prefiero tener quizás menos vida, pero buceando y no mirando a estar mejor, pero mirando desde la silla, sino que mirando adentro del mar. Responder, sostener, no abandonar. Eh, y honrar la dignidad. Me encanta esta foto, la complicidad, así como partí con la mano de una guagua con su, no sé con quién era, terminar con este encuentro de dos mayores, pero los dos sonriendo y explicarles por qué en esta presentación presenté a diferentes autores. McIntyre propone una antropología de la dependencia. Somos seres racionales. Jonas recuerda la fragilidad de la vida. Kant entrega el fundamento de la dignidad como valor, no precio. Spima profundiza la diferencia entre algo y alguien para evitar la cosificación. Rico permite comprender a la persona desde la identidad. ¿Y qué significa desde la identidad? Desde la relación. Esto suena, como les dije, mal, pero todos debiéramos ser cuenteros. Cada uno interpreta, no sé si le ha pasado que frente a un mismo hecho hay interpretaciones distintas, ¿cómo se llama? Del hecho. Y eso es bastante interesante. Levinas, y eso es lo que me encanta, representa siempre la ética en la responsabilidad frente al otro, pero la primera responsabilidad tiene que ser hacia sí mismo como un otro vulnerable y como una persona que necesita cuidado. Pellegrino es una ética médica centrada en el bien del paciente. Caselli no es el jugador de fútbol, sino que recuerda que el sufrimiento nos afecta a todos, no solo al cuerpo, sino somos sujetos que sufrimos, que amamos, que es parte
de lo que somos. En conjunto, lo que les quise decir, porque para mí lo más importante es lo que ustedes me digan a mí, me interpelen, que una atención de salud, un cuidado, se define por la capacidad de reconocer, proteger y honrar la dignidad del otro, y en especial del más complejo y ¿cómo se llama? E insoportable. Bueno, parece que hago todo esto para que me cuide. Gracias y me encantaría compartir con usted. Dejo la Francisco, palabra. Preguntas, comentarios, ¿cómo lo ven? Eh, Cada uno de los términos que usé, como les dije, viene una reflexión más profunda, que no es el momento porque ya de ir trabajando a cada uno de los autores. Yo lo que quiero es interpelar cómo se sienten ustedes, cómo ven esto, cómo ven el cuidado, cómo ven la responsabilidad del otro, cómo les gustaría, y una de las preguntas que hacemos, cómo les gustaría ser cuidados cuando, ¿cómo se llama?, no puedan dar. Si uno le dijera a su hijo, a sus nietos, de repente le dice, mira, no quiero ser una carga para ti. Pero cuando dice eso, aunque ustedes no lo crean, eh, eh, el cuidar al padre, a la madre, al hermano, al hijo, produce, y ahí, ¿cómo se llama? Ustedes han visto que de repente se quema el cuidador. Pero yo creo que ha sido para mí el doctorado más lindo que he tenido en mi vida, es cuidar a mis padres. En en su mayor fragilidad cuando estaban ancianos, eh, y cuando murieron. O sea, para mí me cambió la vida. Por eso, preguntas, por favor, más que preguntas, reflexiones, eh, sentimientos, enséñenme, por favor. Adelante, Luis, te escucho. Hola Paulina, Hola, muchas Luis. gracias por la conceptualización. Yo creo que es súper importante para nosotros poder entender el concepto, sobre todo el que tú instalaste respecto a desarrollar la idea de la dignidad humana. Y respecto a ese punto, que en el fondo tú lo planteas como uno inherente de la persona humana, a mí me encantaría también que entender más de dónde viene, sobre todo desde dónde estamos parados en los Cristo y en la Universidad Católica, porque en el fondo nosotros tenemos una antropología cristiana que da fundamento desde dónde nace la dignidad humana, desde la condición de que somos hijos de Dios en adelante, digamos, eso además determina una mirada desde donde nosotros estamos enfrentando el cuidado, ¿ya? En salud. Me encantaría conocer desde tu visión, eh, cómo lo ves, cómo podemos entender mejor, porque una cosa es que desde la filosofía digamos que la dignidad es un inherente, otra cosa es entender por qué es un inherente. No sé si me explico suficiente, Paulina. Muchas gracias, Luis. Me parece maravilloso. A ver, una de las discusiones que se ha dado más allá a ver, fíjate cuando la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que tiene una fuerte, el gran filósofo Jacques Maritain, que es un filósofo católico y un naturalista de gran peso.
Pero cuando se empezaron a discutir todos los derechos humanos, el año 48, primero fue la Declaración Americana, ahí nos adelantamos unos meses, pero la discusión que se dio a propósito de, imagínense, del 48 a la fecha han pasado 80 años, es qué nos diferencia, por eso, por qué tratamos al otro de repente como una cosa, lo esclavizamos, lo cosificamos, lo descartamos, lo miramos en menos, lo, y lo peor, eso sigue ocurriendo. Entonces, Jacques Maritain dijo, como basado en eso que somos hermanos, hijos de un mismo padre, pero ¿cómo podía esa concepción antropológica cristiana traspasarlo a los que no son creyentes? Entonces, partieron de una, ¿cómo nos diferenciamos una persona de una cosa? Porque tiene algo inherente que lo hace distinto y esa es la palabra dignidad. Y después fueron escribiendo todos los derechos, derecho a la vida, a que no es disponible, a la integridad física, psíquica, y siguieron para abajo. Pero ¿qué pasó, Luis? Cuando trataron de ir construyendo el contenido de esos derechos, no llegaron a acuerdo de Cuando ningún más o lado. menos te queda poquito para Entonces, terminar de almorzar. no llegaron a ningún lado y dijeron, bueno, porque tenían concepciones distintas, no vamos a llegar a ningún lado, pero quedémonos dándole contenido que dignidad es algo que nos diferencia de las otras cosas y que desde ya limita. Uno esa dignidad, yo no la puedo, a ver, ¿cómo le puedo decir? Como no es disponible. Por ejemplo, por eso, de esa dignidad, de eso que somos todos libres e iguales en esa dignidad, en eso tan inherente, yo no puedo esclavizarme. Aunque cuente con mi consentimiento, yo no puedo llegar y esclavizarme. ¿Me doy a entender? O sea, eso no está dentro de la disponibilidad. Y durante estos más de 80 años se ha ido desarrollando y llegando a contenidos en todas partes igual. Cuando uno ve los principios en que están los valores de salud de Cristo, parte por la dignidad, porque en eso nos ponemos todos de acuerdo, chinos, norteamericanos, de diferente, aquí hay algo distinto, aunque no se aplique igual, pero aquí hay algo distinto. Tengo que explicar por qué este tratamiento a otros es distinto. Pero muchas gracias por su pregunta. Comentarios, preguntas. Gracias, lo dejé anotado, me ayudó a seguir pensando. Hola Pauli, soy la Vivi Segovia, ¿cómo estás? Hola, Vivian. No sé si yo entendí mal o no escuché bien la parte que tú dijiste que nosotros como profesionales de la salud éramos igual al resto, ¿Igual es qué? igual al resto de las personas. Eh, yo siento que no somos tan iguales porque eh, tenemos algo distinto al resto que nos motiva a ayudar más que cualquier otra persona. Ayudar, a cuidar, a sentir satisfacción por lo que estudiamos y ejecutarlo al fin y al cabo. Entonces, por eso no sé si yo entendí mal el comentario o estáis hablando un poco estáis hablando de la dignidad y dijiste, no, ustedes como profesionales de salud son igual que el resto. Yo siento que no somos tan iguales, que hay una condición dentro de nosotros que voluntariamente decidimos aportar y aportar con cariño, aportar con amor en el cuidado de otras personas que muchas veces nunca más volvemos a ver, que muchas veces tampoco nos agradecen, pero así todos nosotros quedamos contentos y confortables de lo que hacemos el día a día. No, si lo que te quiero decir, Viviana, es que estaba hablando a nivel antropológico. Ah, ya, ¿Somos todos ya, iguales? Sí, somos todos iguales. Viviana, tú fuiste niñita, tú tuviste que sí, ser cuidada, tú tuviste que ser o sea, tú tuviste que, y vas a ser cuidada. Ahora, que lo que por eso dije, para mí tienen una vocación que es heroica y que la demostraron en tiempo de pandemia.
ustedes, pero también hay otros que cuidan, por ejemplo, los bomberos, los carabineros, que dan su vida. Ustedes han visto cada vez que muere una guagua que nace en la calle, hay siempre un carabinero. Yo siento que ustedes como profesionales que trabajan en la salud tienen una vocación distinta, pero estaba hablando a nivel de que Ah, son perfecto. más bien antropológicamente para interpelarlos, para decirle, oye, sí, son heroicos, los necesitamos y por eso volví a repetir varias veces, confiamos en ustedes. Ustedes cuando han atendido a mucha gente, llegamos todos a ser cuidados desde que nacemos, etcétera, y confiamos en ustedes. Pero lo decía desde un punto de vista antropológico, Ok. más allá de la profesión misma. Pero gracias por esa Gracias, pregunta. Pauli. Gracias a ti. Gracias, Vivian. Paulina, Pregunta, dime, por ¿quién es? por acá Olga Martínez. Olga Martínez, Olga. sí, estoy con un grupo aquí de jefas que Nos pensamos hemos más, encontrado. nos hemos encontrado, sí. Sí. Oye, mi total admiración un poco porque sin duda todos estos conceptos están presentes y muy de acuerdo, pero el mostrarlo creo que nos da conciencia de la vulnerabilidad que va a lo largo de toda la vida. Y muy admirable eso que tú dijiste, que el doctorado mayor lo tuviste cuando cuidaste a tus papás. Yo creo que sin duda para todo es una gran prueba y un gran doctorado. Y todos los que estamos aquí es posible que alguna vez en la vida nos encontremos con esa situación, seamos o no seamos personal de salud. Así que muy de acuerdo y mi total admiración, creo que las cosas que tú mostraste, bien concreta, es lo que se da en la vida y que muestra la humanidad que tenemos que tener con ese ser humano que es el otro y que nosotras también vamos a estar en esa situación en algún momento de la vida. Mm, sí. Muchas gracias, me emocionaste, Olga. No, sí, nos hemos topado más de alguna vez, porque te recuerdo tu cara y todo. Eh, Hay una cosa que uno cuando está casi semidesnudo, semidesnuda, haciéndole eh, de repente a mí me ha pasado que, usted me va a decir que una enfermera llega y te toma la mano. Y, por ejemplo, cuando se está haciendo algún examen más como, por ejemplo, para mí, para el problema de las coronarias, y hay alguien que entra y te toma la mano, no va más allá, y me dice, tranquila. Ese gesto, fíjate que me baja la presión, me hace sentir que no soy otra más que le están haciendo ese examen. eh, ¿Cómo se llama? Uno baja todos los decibeles cuando hay otro que te mira. No te dice, oiga, sáquese rápido la ropa, de arriba para arriba está desnuda, pase, sino que te lo dice en una forma con respeto. Y eso ustedes son, si es cierto lo que decía primero Viviana, Viviana tiene toda la razón, son los primeros que están ahí, po, que nos ven en una situación como compleja. Gracias, Olga. Yo donde más he aprendido es con mis viejos y bañando niños en el hogar de Cristo. ¿Sabes lo que es bañar un niño? En la hospedería de mujeres del hogar de Cristo, lo bañáis, lo dejáis listo y se te caga, perdón la palabra, es poco académica, a los 5 minutos, ese fue mi postdoctorado y he aprendido mucho, pero de esa vulnerabilidad, de ese cariño, de ese, ¿cómo se llama?, esfuerzo de estar con el otro. Soy todo oído. Sigan, estoy tomando nota, por favor, ayúdenme. Perdón, Paulina, solo hacer un alcance que me parece importante en base a los ejemplos que tú has ido tomando, de los que estamos participando en este curso. eh,
si bien estamos todos vinculados al ámbito de la salud, trascendemos lo clínico. O sea, hay Sí, personas claro. que son del área administrativa, y yo creo que igual es igualmente importante lo que tú estás mencionando, porque en realidad cada persona articula un gran cuerpo al servicio de lo que hacemos. Por lo tanto, para mí es tan importante, no sé, por decirlo, el guardia que está en la entrada del centro de salud, ¿ya? El mecánico que está activando el generador para que no se corte el servicio, como la enfermera, la TENS o el médico que están directamente atendiendo al paciente, porque todos estamos llamados a tener esta conciencia de, de cómo estamos aportando al cuidado de la persona humana, de las personas que tienen rostro, que tienen nombre, que tienen familia, que tienen red y que son parte de esta red. Quería agregarlo porque me parece importante en el momento que estamos viviendo de este proceso de formación. Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo agregaría una cosa, siempre llegan las encuestas de atención. Yo siempre contesto lo mismo, el guardia encantador, la señorita que nos dice dónde vaya el piso, pero sabes que no hay silla. Las personas tienen que, para, de repente, ¿no es cierto? Hay un portal para saque el número, y yo veo que hay analfabetismo digital, de repente hay gente que no le resulta y se empieza a angustiar y después va a pagar, pero tiene que pagar parado. No hay una silla. Vayan a ver a Santa Lucía y vean dónde está, por ejemplo, perdón, no sé, traumatología. No tienen dónde pagar. Son cuestiones como, perdón, yo siempre me fijo en eso. Primero, que sea una cara sonriente. De repente en el Oxxo, la cajera se mata de la risa con mi pelo parado. Es más amable ella que cuando está ella ahí. Perdonen que ustedes tienen, uno se desnuda ante ustedes y ustedes tienen como, ustedes me han dicho, son distintos. Son distintos y los queremos distintos. Pero tampoco podemos pedirle que sean heroicos. Pero gracias, Luis, pero ustedes forman parte de un sistema. Sin el guardia, de repente uno no puede ni saber cuál es el piso. Así que muchas gracias por hacernos presentes y bueno, a ver si nos encontramos. A mí me encanta encontrarnos. Ojalá nos podamos ver de nuevo. Francisco, te escucho, te veo. Hola Paulina, ¿cómo estás? Aquí estamos reunidos un grupo grande de la gerencia de misión y nos surgían ahí una pregunta, pero también una reflexión en torno a lo que tú planteabas mientras presentabas, Paulina, porque nos decías, ¿no? Como sin el juicio de cuándo el paciente o qué tan involucrado uno va a estar con el paciente, si es la cama, ¿no? Y lo pensaba como la cama o el pronóstico o el diagnóstico, en esto de la despersonalización en la atención. Y lo pensaba en el contexto del COVID, donde efectivamente si la persona o si uno se conectara a nivel personal o afectivo, quizás la posibilidad de que uno quedara quemado o afectado emocionalmente sería mayor. Entonces, en esa pregunta que tú dejaste un poco abierta, ¿no? Dijiste, bueno, ¿qué es, como sin el juicio de si es positivo o negativo, si es bueno o malo, el hecho de este vínculo? Creo que en ese contexto, de alguna forma, se entendía que era positivo el no vincularse a nivel afectivo con profundidad, porque si no habría sido más difícil sostenerlo, más difícil poder seguir el día a día con la cantidad de muertos que había, con el desgaste, el estrés que significaba también la situación, ¿no? Y desde ahí creo que, si bien la dignidad no es algo que sea transable, hay contextos donde el actuar o el quehacer tiene o necesita estas adecuaciones con respecto a qué tanto uno se involucra o se conecta, ¿sí? Eh, con respecto a estos contextos como especiales. Y Francisco, dale, qué Paulina. buen punto. Te voy a contar una cosa. Vengo saliendo del centro de bioética
y empezó el típico concepto de la empatía. ¿Por qué? Porque hay ya robots. Y te voy a dar un ejemplo que lo hemos estudiado. Yo me dedico a estudiar neurotecnología desde el punto de vista ético, pero sobre todo regulatorio y de la IA. Nos pasó un cuento que es el siguiente. Y tienes toda la razón. Si un médico, un personal de salud, alguien, yo llego con un tremendo desastre y empatiza de tal manera que se angustia, no me sirve para nada. Para eso está la familia y no me sirve porque no cumple y no tiene que ser en la pandemia, sino porque no cumple la labor que se le demanda. Tiene que tener una distancia y una distancia y por eso no se puede quemar, sino... Entonces estamos hablando del tema de empatizar. Aquí el punto es que es una relación interpersonal. ¿Y por qué doy el ejemplo del robot? Fíjense que hay un robot con el tema de acompañamiento, adulto mayor, etcétera, un caso que ha sido muy tratado de que se creó un robot de acompañamiento y que lo pudo, ¿cómo se llama? Financiar un ejecutivo que quedó viudo, que tenía muchos recursos, entonces tenía un acompañante con todos los datos, no solo la ficha médica, sino quién eran los mejores amigos, cuál era su deporte, todo, todo, todo. Señor de 70 años vivía en su mini departamento y el robot le ayudaba al desayuno, la ducha, pero no necesitaba, salían a caminar, se juntaban con amigos, todo iba funcionando espectacular. Pero el robot, este señor, cada día que hablaba con su hijo, le subía la presión y tenía una serie de té. Entonces, ¿qué hizo el robot? Porque estaba, como se llama, uno de los elementos era que estuviera bien, que era una persona con problemas coronarios. Le fue diciendo que distanciara las conversaciones con su hijo. Y después, no, pero no, y era, entonces la pregunta que uno se hace, no le va a contar el fin del robot, es que queremos que esté con todos los parámetros buenos nuestro paciente. Aquí la relación paciente o atención de salud se ve no por el mejor bien del paciente. Y el mejor bien del paciente no implica que se queme el que lo atiende, porque son muchos pacientes. Entonces, la pregunta es, el robot, uno lo trataba bien, el mismo lenguaje, no se quemaba, pero ¿qué es lo propiamente humano? Y esa es la discusión que tenemos, pero jamás he querido que terminen con ese grado de empatía y de compasión que después al cuarto día terminan con licencia médica. No, hay esa legítima distancia que tenemos que tener todos para cumplir bien nuestra labor. Esa distancia que significa también autocuidado, ¿ya? No sé, hay centros, por ejemplo, los que trabajan con personas con discapacidad mental, con personas, tienen toda una red de autocuidado. Lo que quiero decir e instalar en la conversación es que para cuidar a otro, uno también tiene que cuidarse. Cuidar a otro implica cuidar a los más vulnerables, pero nosotros no andamos cuidando solo usted. Yo sé que trabajan en un centro especial donde se da, como dije al principio, más clara ese cuidado. Pero ustedes son hijos, son padres, son hermanos, y en todas las familias hay alguien más vulnerable y que necesita mayor apoyo, cariño y cuidado. ¿Ya? A eso me refería. El segundo punto que me iba a decir, Francisco. Sí, que en la presentación hubo una palabra, que lo notamos acá,
que éramos irreductibles y nos quedó la duda como con respecto a qué significaba aquello. La dignidad irreductible, o sea, no puede ser, a ver, en términos más claros, no puede ser ni eliminada, ni, a ver, no hay algunos que tienen más dignidad que otros. Cuando se hablaba de dignatarios, es que había algunas personas en la antigua Roma, y de ahí viene todo el concepto, habían personas, incluso caballos, que eran dignos. El caballo del César era digno. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dignatarios de la iglesia, es que son más dignos en ciertos tratos, pero desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se dice que somos todos iguales en dignidad. Puede que en el tratamiento por un cargo, se le dé cierto protocolarmente, por eso se habla de los dignatarios, tanto de la iglesia como del Estado, se les da ciertos protocolos, pero en sí no es más digno que usted ni que yo, es protocolar. Ok, gracias. Paulina, Te escucho. respecto a ese mismo último punto, se plantea un tremendo dilema ético. O sea, si tengo en igual circunstancia de vulnerabilidad a un dignatario de una persona pobre y tengo que optar, a eso se refiere en el fondo, que ahí está el dilema ético. ¿Cómo decido en base a este criterio de la dignidad humana? A ver, yo trabajo en el Comité de Ética Asistencial. La dignidad no puede ser, a ver, no decido, y aquí está, este es un juego de rol. Usted no decide en relación al otro. Nos tocó trabajar el tema de la última cama y la escribimos, el tema de la última cama, y nos pasó en varios casos que la persona, a ver, uno no tiene derecho a prestaciones como la ley GES. Ahí sí que tiene derechos, que son, ¿no es cierto?, derechos, garantía explícita de salud, aunque hay también fila. El tema no se define en cuanto a la dignidad. Hay definiciones. ¿A quién le doy la última cama? ¿Se la doy al presidente de la República o se la doy a un homeless? Por Dios, ¿qué le va a costar justificar que se la dio? Es como los trasplantes de hígado, trasplantes, se nos da siempre. ¿A quién se la dio? Y ahí vienen todos los reclamos. ¿Por qué usted consideró que es más importante uno que otro? No es fácil. Por Dios que está metido en un dilema. Fíjese que puede ser que el homeless, como nos pasó una vez en el Hogar de Cristo, era un tipo joven, y que después se drogadicto, se rehabilitó y era una persona que tenía mucho valor porque siempre lo tenemos para alguien, para algo, para todo. Entonces, no es que yo escoja uno u otro, es más complejo todavía. Pero gracias por plantearlo. Pamela, si la idea es que queden con preguntas, si yo no tengo, no sé. Hola, soy Erika, que estoy con Pamela. Ah, En relación al término de irreductible, me hizo conexión y me acordé de una situación que en alguna oportunidad vi en relación a personas que han sido donantes de órganos, por mm, ejemplo, mm, ya en el tema del procuramiento de órganos. sí. Y al ver esto, me acuerdo que, por ejemplo, en la filosofía oriental, cuando una persona fallecía o sea, y era un donante de órganos, o el equipo le daba, el equipo, me refiero a equipo médico, todo el equipo del pabellón, le hacían como un homenaje a esa persona que iba a donar esos órganos. Y a mí me llamó y me gustó mucho, porque de repente no es así.
de repente creo que tenemos derecho a tener dignidad hasta después de fallecido, en ese momento que es muy importante. Entonces, y eso como cultural también, porque de repente, llevándola a la práctica, muchas veces procuramientos de órganos se sacan, obviamente, esos órganos que son importantes y después queda sola la persona con el médico que muchas veces es el becado, qué sé yo, y que queda suturando o cerrando al paciente para después llegar sola a la familia. Entonces, creo que hice esa relación, me acordé en algún momento de un procuramiento de órganos que a mí personalmente me dejó así como triste en ese sentido, por esa persona o por esa familia también que habían sido tan generosos con donar los órganos. ¿Te fijas? Y vi el otro comportamiento en algún documental, me parece que era, pero cómo ellos hacían como el dar gracias a esa persona eh, por su generosidad de haber dejado, digamos, esto informado antes de fallecer. Era una Sí. reflexión en relación a eso, Muchas sí. gracias y les voy a compartir un tema que me imagino que ustedes lo conocen, pero nos ha tocado revisarlo, volverlo a pensar, etcétera. Ustedes saben que hay un programa de donación de cuerpos aquí en la Universidad Católica y están en el último piso del edificio de pregrado. Ahí hay más de 150 cuerpos de personas que se han donado a la ciencia. Y el proceso es, yo decía, miro por la ventana y digo, cuando llega una eh, carroza y viene con flores, digo, va al programa de donación de cuerpos. Pero me pasó una vez que estaba en un funeral, en una iglesia, en una misa, de un dignatario, como dirían algunos, de una persona muy, muy conocida. Y yo dije, bueno, ¿dónde seguimos después de la misa? Que a ver, no, no van a seguirlo. Entonces me vine para acá a trabajar a la universidad y, uy, qué raro, la ambulancia, el carro, va al mismo lugar que voy yo y vino para acá. A las 3 de la tarde entró y está, no sé si está todavía acá. El tema fue que eh, cuando entran a ¿cómo se llama? A este pabellón de anatomía, entran con nombre y después les ponen un código en todas sus piezas. Pero cuando salen, hacemos toda una ceremonia, porque vuelven a recuperar su nombre. Y la ceremonia están todos los nombres, rezamos y cuando viene el carro que los lleva, todos estos cuerpos, por ejemplo, en anatomía, los vuelven a componer. Entonces salen, la gente se asusta porque salen en bolsas, pero son cuerpos, igual que CSI y otra cosa, y me visto, si puedo, con mis mejores prendas y me pongo una mano en el bolsillo y voy viendo como si fuera mi padre, como si fuera mi madre y la señora del aseo arrancan y la gente de anatomía no mete a todos arriba, porque normalmente salen 12 14 cuerpos que van al cementerio católico ¿cómo se llama?, a ser cremado, y después de ser cremado, su ánfora, hay un lugar dentro del mismo cementerio de la católica donde están con los nombres y apellidos. Eso a mí me ha enseñado mucho. Y se lo juro, perdón que sea tan apasionada, he aprendido mucho de quienes trabajan ahí, porque ustedes saben que el cuerpo, el cadáver, es la mejor forma en que aprendan nuestros profesionales, desde enfermería, médicos, kinesiología, etcétera. Es el modelo mejor que existe, pero cómo son tratados y bueno, después hay misa, etcétera, pero todo ese íter, desde que rezamos con ellos hasta que van bajando, se lo juro por Dios, hasta que ha sido un aprendizaje. Primero tenía miedo, me asusto porque los veía y todo lo demás, pero después
le rindo honor. Entonces me dicen, pero ¿por qué te pones bajo un cóctel? No, voy a despedirlo. Mientras otros trabajan, yo estoy paradita ahí y el señor del camión me dice, y usted no tiene miedo, aquí le va a tener miedo. Normalmente es oscuro y es todo un proceso. Y después se les acompaña hasta el cementerio, no es que se metan, no, va alguien ahí, se les acompaña al cementerio. Bueno, eso. Perfecto, qué bonito. Eso yo lo desconocía, lo que hacen allá en, Es pero bonito, ¿ah? es bello, sí, exactamente. Gracias. Gracias a usted. Pregunta, espero que yo me emociono, es pasión, es razón, es todo. Y gracias por todo lo que ustedes hacen. Pero espero, yo no estoy de maestro de nada, sino de conversar estas cosas con ustedes. Por eso esos monólogos que hay muchos profesores que lo hacen, que están 40 no, una hora hablando de lo mismo. La idea nuestra siempre en la docencia y en la investigación es que vaya de un lado para otro los comentarios, las observaciones, también las interpelaciones. Cuando se habla de reducción o de irreductibilidad, se dice descomponer, reducir, según el diccionario. Yo no puedo descomponer la dignidad. Uno es más digno o en la misma situación. Usted era súper digno cuando era presidente de la República y ahora que está con problemas de dependencia no es tan digno. El sinónimo es reducir, ¿ya? ¿Algún otro comentario? Parece que es que me tocó la peor hora, que es la hora en que todos duermen siesta. ¿Preguntas? No sea así, aquí trabajamos a esta hora. No, yo digo bromas, si tengo que ir eh, eh, aquí estamos Paulina, ¿te estoy puedo hacer viendo una los consulta? comentarios. Sí, estoy Mag- toda. Magdal- Magdalena por acá. Tengo una duda más hacia el futuro, porque recién hablábamos de concepto de vulnerabilidad, de que nosotros fuimos cuidados, de los padres, pero ¿cómo a las generaciones que vienen nosotros hacemos que sea mejor de lo que nosotros vivimos o de lo que hacemos en nuestro día a día? Porque ese es como un desafío constante, sobre todo los que somos papás. O sea, el día de mañana, como bien tú dijiste, tu doctorado, pues también me gustaría que mis hijos también a lo mejor hicieran el doctorado, quizás con unos matices distintos. Pero ¿cómo trabajamos en esa población futura? Qué lindo. Yo creo que, ay, Magdalena, no tengo la respuesta, pero me acuerdo de Tagore. Te voy a dar este ejemplo. Fíjate que Tagore cuenta un cuento muy bonito en que, para que veas cómo modelamos con el ejemplo, Tagore dice que un papá con un hijo de 10 años pesca un paño y mete a su papá arriba del paño y va caminando y lo va a dejar a un lugar para que muera. Entonces lo deja, el niñito tiene 10 años, lo ve y se devuelve y le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Porque tu papá está viejo. Entonces se vuelven a la casa y a mitad de camino el niño le dice, papá, espérame, tenemos que volver. ¿Pero cómo vas a volver? Es que tengo que ir a buscar el paño para hacer lo mismo contigo cuando estés viejito. Y eso es fuerte. Mm. Entonces, yo espero y eso, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo tratamos a los abuelos? Por ejemplo, a mí me interpela mucho que nosotros nos gusta como sociedad moderna institucionalizar gracias a Dios ya no se puede, a las personas que están demenciadas, institucionalizar a los adultos mayores, aunque le pongamos el mejor hotel los sacamos del sistema.
lo vamos a ver de vez en cuando. Fíjense que yo trabajo en el directorio de un hogar de ancianas y me decía, yo estaba muy preocupada y en otro lugar también, por los estacionamientos para la familia, y me decían, nunca se llenan. Pero ¿cómo? Solo el Día de la Madre. Entonces ahí hay un tema que no es menor. ¿Cómo nos hacemos cargo y cómo educamos a las nuevas generaciones? Cuando uno, ¿cómo se llama? Tiene siempre al centro al viejo, al mayor, aunque balbucee. Y lo conversaba con varias familias de ascendencia oriental, árabe, etcétera. Cuando tú tenías al papá, a la mamá y le dices, aunque esté medio, se le olviden las palabras, etcétera, es la historia de la familia. Y el niño es el futuro, pero parece que, o el presente, pero tenemos que ir contracorriente en eso. Yo sé que ahora las casas, antes las casas, por ejemplo, eso me cuentan, que vivían en 18, eran casas en que vivían 4 generaciones, hasta el bisabuelo. Y también en el cortijo, vivían 4 generaciones más, ¿cómo se llama? Más apiñados, pero vivían 4 generaciones. Ahora no, los desplazamos. Entonces, eso es preocupante en una sociedad que queremos que sea más humanizada. No separarlo y no solo, bueno, y también cómo lo integramos. Y tampoco, y esta es solo mi subjetividad, me carga cuando nos dicen que tenemos, los que vamos envejeciendo, que tenemos que estar felices siempre. Si no es para estar feliz siempre, si te duele la espalda, te duele todo. También hay que manifestar eso, pero tampoco vivir, no sé si se han fijado cada día más, la conversación empieza con cuántos fármacos toma. Tampoco es grato. Gracias, Magdalena. Gracias, Paulina, Todo por por la respuesta. aprender, y si tú me ayudas, ya sabes mi mail, feliz de que sigamos conversando. Oye, siendo la hora, les agradezco mucho esta oportunidad. Yo sigo trabajando, investigando, dándole consejos y no consejos, conceptos. Y si me las encuentro, tengo buena memoria. Así que de todas maneras, y si nos encontramos, un gusto, estamos al lado. Y gracias a todos por esta conversación. Un abrazo. Gracias, Paulina. Les Gracias. recordamos que para la próxima sesión del próximo jueves es el mismo link y vamos a volver a tener sesión con Patricia, con la doctora Patricia. Eso, muchas gracias a todos. Gracias, Paulina. Muchas Gracias. 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 Ya.